Tardes, noches y días. Profesor, aquí le venimos a presentar nuestro programa para la graficación de humedad y temperatura del ambiente a través de un Arduino. Ahora, mi nombre es Santiago Vizcaíno García, estoy con mis compañeros Daniel Bejumea, Juan Manuel Rodríguez Lobos y Michelle Camargo. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. El código es muy sencillo. Primero tienes que conectar el Arduino y ya de ahí mismo dentro del código especificas el puerto serial donde será utilizado. Luego se te muestra dos gráficas. La primera es la temperatura, la segunda es humedad versus el tiempo. Listo. Tenemos dos botones. Uno es dejar de graficar y el otro es graficar. Este paso es muy importante que ya el Arduino esté conectado con su código de programación y enviando los datos por el motor serial. Ok, iniciamos la graficación. Y como puedo observar, tenemos una en mi hogar donde se está utilizando el Arduino. Hay una temperatura de 29.7 grados centígrados con una humedad del 80%. Lo que nos quiere decir que hace calor y está muy húmedo, en otras palabras. Ahora, podemos dejar de graficar y como puede ver se ha dejado de imprimir datos en pantalla. Podemos cerrar ya el programa. Ahora podemos explicar el código que hay de fondo. El código se compone principalmente con su carpeta main, donde se ejecuta el código donde se pueda dar el programa, que manda a importar la clase Windows, que es una clase creada por nuestro grupo, donde se ejecuta todo el programa. Luego vamos a revisar windows.py donde se encuentra la Windows. Listo. Windows manda a importar 5 clases. La tkinter importa todas las clases y objetos y sus métodos de frame, real, button y basic frame. Lo primero es inicializar la ventana. Inicializamos la ventana con el color de su background, su tamaño por defecto. Inicializamos un frame básico. A este frame básico lo podemos inicializar otro frame que va a ser el contenedor de todo lo importante a venir. Lo centralizamos en el centro de la pantalla y creamos la gráfica 1 y la gráfica 2. Frame Graphic pide dónde va el contenedor, donde va ese contenido y las etiquetas, el nombre, el color y básicamente todo el texto que compone la gráfica. Luego determinamos su posición y aquí abajo creamos un atributo llamado booleano que será bastante importante, que determinará si la gráfica se debe ir actualizando o si debe para un valor donde se guardará el tiempo. Y creamos los dos botones, yes y el botón no, que va a ser simplemente que si se va a graficar o si se va a dejar de graficar. Tenemos la función, el método gráfica, que es donde se van actualizando los valores de la gráfica, y el yes boolean y el no boolean, donde se va a determinar el valor actual del atributo boolean. Bueno, podemos pasar ahora que ya explicamos la parte Windows donde se manda a importar la mayor cantidad de clases. Vamos por frame graphic. Ahora es tu Bueno, parte, acá Daniel. tenemos la clase FrameGraph que básicamente crea, bueno, nos ayudaría a crear una interfaz más modiable, por decirlo así, la cual pues podemos personalizarla a nuestro gusto. Esta nos ayudaría bastante pues en los datos iniciales para la gráfica, como la lista de voltajes versus el tiempo, y esta dibuja pues una línea inicial. Este código integra el gráfico de Matplotlib, que dentro del frame de Tkinter usa la configuración Figure Canvas ATK AGG, permitiendo su visualización de la interfaz.
y este tiene un método que es el que actualiza los datos dentro de la gráfica, añadiendo nuevos valores del tiempo versus el voltaje. Bueno, y también este se limita los datos en los últimos 40 puntos para no saturar el gráfico. Este redibuja la gráfica y ajusta matemáticamente los límites en el eje. Bueno, acá tenemos el método resize, que básicamente redimensiona el gráfico cuando el frame cambia de tamaño, ajustando la figura para que se ajuste a las dimensiones del contenedor. Bueno, continuando con la parte del código, acá creamos una clase llamada Basic Frame, que básicamente crea un marco en la ventana del frame principal, el cual nos ayuda a organizar lo que serían los widgets que tenemos dentro de este, como el botón que usamos anteriormente, que pues para lo que sería parar y ejecutar la gráfica para que tenga valores, y básicamente esto facilita demasiado el trabajo. Eso ya sería todo. Las conclusiones que sacamos de este proyecto es que, a pesar que es bastante simple, cumple con su objetivo. Y por la parte de diseño, lo que decidimos se ve bastante bonito y agradable a la vista. El código puede ser avanzado más, como optimizando la velocidad cuando carga la gráfica, ajustar los tamaños y que por lo general sea más legible a la persona común. También que estos datos se guarden en una base de datos, en lo posible que sea un Excel, que es algo que puede entender la mayoría de personas. Y sin más preámbulos, terminamos. Hasta luego. Mi nombre es Michelle Camargo y voy a hablar sobre el funcionamiento del programa con el sensor DHT11. Primero incluimos la librería. Se utiliza la librería DHT.h para leer datos de temperatura y humedad del sensor DHT11. Luego definimos pines y el tipo de sensor. El sensor está conectado al pin digital 2. Se especifica que el sensor es un DHT11. Se crea la instancia del sensor. Se configura el sensor con el pin y el tipo especificado mediante una instancia de la clase DHT. Luego la configuración del setup. Se inicia la comunicación serie con el serial.begin para enviar datos al ordenador. El sensor se inicializa con dht.begin. El bucle principal se obtienen los valores de humedad y temperatura donde los datos se almacenan en sus respectivas variables, h para la humedad y t para la temperatura. Luego se crea un condicional donde se hace la lectura y se verifica si fallaron. De ser así, se muestra el mensaje de error. Si este no es el caso, generamos una salida para hacer la muestra de los datos. Luego de esto se crea un delay de 2 segundos para darle un tiempo óptimo al sensor para hacer la siguiente lectura. Sí. Acá tenemos pues, una clase que es el botón básicamente pues, que grafica y el botón que para pues, la gráfica, o sea que identifique los datos en el monitor serial del equipo. Listo, pasamos a Frame